las narradores presentes por esta vía virtual. Me da muchísimo gusto que podamos encontrar, me da gusto poder tener un rato para hablar de literatura, de libros, de historias. Y bueno, yo comencé a escribir, yo creo que primero como un acto un poco reflejo. En mi casa había muchos libros, justamente parte de esta familia loca que hablas del lado de los Medellín, mi abuelo Felino Medellín, era un hombre muy apasionado por la literatura, digamos, era un escritor amateur en ese tiempo, era profesor, que tenía una biblioteca muy vasta, muy correspondiente a sus intereses como profesor, pero tenía bastante literatura y bastante poesía sobre todo. Y yo llegaba a ese lugar, a la casa de mis abuelos, que estaba acá en la Ciudad de México, yo soy de la Ciudad de México, y encontraba ese lugar, y curiosamente, no sé por qué, ya después lo comprendí, al único de los nietos que mi abuelo permitía que entrara a esa biblioteca era a mí. A lo mejor porque era el más tranquilo, porque era el que tenía más interés en eso, más curiosidad, porque escuchaba sus historias. Y entonces yo recuerdo mucho un momento, yo creo que tendría, no sé, unos 6 o 7 años, habíamos hecho un viaje todos juntos en familia a Oaxaca, y mi abuelo me dijo que había escrito un cuento y en ese cuento yo aparecía como personaje, ¿no? Entonces, ese primer momento de escucharme, digamos, yo desde la ficción, en la narrativa de mi abuelo, aunque era un cuento muy sencillo de un viaje que habíamos hecho juntos, pues me pareció maravilloso, ¿no? Y me pareció una posibilidad que nunca se había ocurrido, realmente siendo pequeño me pareció mágico. Y a partir de ese momento yo empecé, pues, digamos, a compartir textos con él, ¿no? Él me leía los cuentos, los poemas que escribía, yo le enseñaba algunas cosas también, digo, de mi edad, de lo que yo escribía, de lo que me pasaba todos los días. Y fuimos forjando una amistad, un compañerismo muy, muy lindo, muy profundo. Y él me empezó, digamos, a abrir esa biblioteca para que yo hurgara y buscar lo que quisiera, ¿no? Entonces yo así comencé a leer de una manera como muy intuitiva, muy libre, toda ese acopio, ese acervo que él tenía. Y después en casa también había algunos libros y pues yo indiscriminadamente iba y tomaba libros y los agarraba y los hojeaba, ¿no? Y escribía un poco intuitivamente desde ahí, ¿no? Y yo creo que con el tiempo se fue haciéndose algo cada vez más natural y más importante. Y llegó un momento, recuerdo en la secundaria, que cuando empecé, digamos, a perseguirla un poco con más profundidad o con más ahínco, yo tenía una profesora que era maestra de español y ella nos dijo que nos habló de la poesía y nos pidió escribir un soneto, ¿no? Y era un ejercicio que teníamos que hacer como parte de las obligaciones de la materia. Y yo me acuerdo mucho haberme sentado ahí y me parecía como, ella dijo que era algo difícil, que había que tener una métrica, una estructura, y yo pensé que era algo, pues como cualquier cosa, y me quedé ahí escribiendo, ¿no? Y me acuerdo mucho de esa primera noche de desvelo tratando de escribir un soneto, buscando las rimas, buscando todo esto, y haber terminado exhausto, pero al mismo tiempo extrañamente complacido, ¿no? Extrañamente contento. Entonces mi primera apertura, digamos, ya a la parte de creación un poco más real fue a partir de la poesía. Yo quería ser poeta y como dicen, ¿no? Queriendo ser poeta, pues yo me lastimé la rodilla y empecé a escribir ficción, ¿no? Creo que eso le ha pasado a mucha gente que trata de entrar a la ficción, empieza por la poesía, se da cuenta de cosas y entonces logra comprender que, digamos que las historias se le abren mejor que la poesía, ¿no? Entonces yo empecé así, también empecé a escribir algunas cosas muy sencillas y luego ya en la facultad, yo primero estudié periodismo, había algunos talleres de literatura y a mí me pareció pues muy importante que yo como poeta en ciernes pues llevara mis textos, ¿no? Llevé los textos obviamente, como en todo taller literario al principio, digamos por lo menos de hace unos años, era famoso que tú llegabas a un taller y obviamente te destrozaban lo que llevabas, ¿no? Había, digamos, una especie de violencia que era al mismo tiempo iniciática y al mismo tiempo un poco como para probar si tenías el temple para hacer estas cosas. Entonces yo no entendía obviamente la incomprensión a mis grandes versos y me di cuenta que casi todos ahí eran narradores, ¿no? Y llevaban textos que pretendían hacer cuentos y yo dije, bueno, si ellos escriben cuentos y están criticando mi poesía, yo voy a escribir un cuento mejor que el de ellos, ¿no? Un poco como desde la soberbia, ¿no? Y me di cuenta de que realmente me fascinó ese trabajo, ¿no? O sea, hallar a un personaje, hallar un protagonista, hallar una historia digna de contar, todo eso se fue volviendo algo totalmente obsesivo, ¿no? Y al final, aunque yo desde niño llevaba o escribía algunos diarios, escribía varias cosas, y en ese momento creo que realmente asumí como esa responsabilidad. Mi abuelo falleció también en ese entonces y creo que unido, digamos, a su muerte y a esta sensación de que se me abría la posibilidad de escribir historias, fueron como dos alicientes muy poderosos. De alguna forma yo quería reivindicar lo que había hecho mi abuelo, toda esa herencia muy linda de la literatura desde él, y también decir que era capaz de contar buenas historias, ¿no? Y yo creo que a partir de esos dos ejercicios empezó a formarse en mí como este carácter y empezó a formarse en mí como toda una búsqueda, ¿no? Que me fue llevando. Yo sentía que en ese momento no había leído nada,
Y yo me acuerdo mucho que por esos años le habían dado el premio Nobel de Literatura a Günter Grass, el escritor del Tambor de Jalata. Yo no lo conocía, entonces me acuerdo mucho que fui a la librería y agarré ese libro, lo compré y lo leí, ¿no? Y a partir de ahí me fui dando cuenta de cuántas cosas me faltaba por leer, aunque yo creía que había leído, ¿no? Y así fui buscando a partir de todo eso, de las recomendaciones de amigos, de las recomendaciones del taller, de otras personas que fueron encontrándose en mi camino. También un camino de lector muy profundo, muy abundante. Y yo creo que esa mezcla, ¿no? De ese deseo por poder contar la historia que quería contar, junto con ese camino de lecturas y experiencias vitales, pues fue, digamos, perfilando parte de lo que yo hice con la literatura, ¿no? Y bueno, no sé si quieres que siga hablando o quieres que vayamos conversando sobre todas estas cosas. Pues fíjate que me parece muy interesante lo que dices, porque me identifiqué mucho contigo. Estudiaste primero periodismo y después lengua y literatura. Yo estudié primero periodismo y luego lengua y literatura. Tu abuelo te metió en este mundo de mágico, ¿no? De los libros y de la literatura, y mi abuelo también lo hizo conmigo. Recuerdo, es que es una gran influencia los abuelos, y Lupita, que se encuentra aquí, una escritora que tiene una gran labor con los niños y con sus nietos, pues tiene mucha influencia la presencia del abuelo en este tipo de cuestiones, y no sé si en la vida en general, supongo que sí. Pero mi abuelo, yo recuerdo que hicimos un ejercicio, yo ya estaba como o en sexto de primaria o en primero de secundaria, pero nos sentamos en una máquina de escribir eléctrica. Mi abuelo me dictaba el inicio de un cuento y yo tenía que terminarlo. Hicimos nuestro libro, lo engrapamos, le pusimos portada, y ese fue mi gran inicio al mundo de la lectura y al sueño de querer ser escritora. Entonces me gustó mucho precisamente esto que comentas, y ahorita ya tú me contarás. Y otra cosa que se me hizo muy acertada que comentaste, es lo de los talleres y el temple. Tú vienes de un taller, tú te hiciste en un taller, entonces pues todos estamos aquí en un taller. Entonces me gustaría ver un poco qué opinas al respecto y qué ventajas podemos encontrar fíjate que yo no sabía eso de ti, pero qué ventajas podemos encontrar en un taller literario, qué atajos. Sí, yo creo que es muy interesante, sobre todo cuando empezamos a encontrar una comunidad de lectores, ¿no? Todos obviamente estamos en formación como escritores. Yo creo que no paramos de formarnos como escritores nunca. A veces tallereamos solos, a veces tallereamos en grupo, pero siempre estamos de alguna forma ejercitando el oficio, ¿no? Probando cosas, viendo si funcionan, si no funcionan. Y a mí, por ejemplo, esa experiencia inicial en algunos talleres literarios sí me hizo primero comprender, lograr salirme de mí, ¿no? Lograr crear una especie de ojo crítico, de un tercer ojo, de un ojo ajeno, que pudiera leer mis textos como si no fueran míos, ¿no? Y entonces, digamos que a partir de esa distancia, tener esa capacidad crítica de ver qué podía o no funcionar en ellos, ¿no? En qué momento me estaba yo volviendo a lo mejor más complaciente, en qué momento estaba yo perdiendo el tono, en qué momento la historia no tenía la coherencia que debía tener, los personajes no hablaban como debían hablar. Todo eso creo que te lo da el ejercicio de esos ojos ajenos a ti que están rodeándote, ¿no? También creo que incentiva mucho para motivarte entre unos y otros a crear más, ¿no? Hay a veces compañeros que con su forma de escribir, con su forma de hablar, con su manera de expresarte esos puntos de vista, a veces pueden aguijonearte, pero también pueden motivarte, ¿no? Pueden levantarte el ánimo en ocasiones. Uno siempre parte, creo que, de una especie de inseguridad enorme, ¿no? Cuando está escribiendo, de una tremenda duda. Siempre tiene este famoso síndrome de impostor, de ¿seré acaso yo escritor? ¿Seré acaso yo un buen narrador? ¿Será acaso una buena historia la que estoy contando? ¿Cómo la voy a seguir? ¿Qué va a suceder? ¿No? Uno parte de muchas dudas. Y el trabajo del taller de alguna forma también es ayudarte a anclar las seguridades y también a despejar esas dudas, ¿no? De algún modo, permitiéndote que también tú tengas esta posibilidad de que te conozcas mejor como autor, ¿no? Porque el taller también de alguna forma te va ayudando a encontrar tu voz, ¿no? Muchas veces cuando empezamos a escribir creo que es muy evidente que tenemos influencias muy importantes, libros que nos gustan mucho, autores que nos encantan, y tendemos a copiarlos, ¿no? Tendemos a trabajar desde la imitación de ellos. Y yo no creo que eso sea en inicio malo, pero creo que sí es muy importante que haya más personas que te digan de repente, oye, tú estás escribiendo como tal, ¿no? Oye, esto se parece mucho a tal cosa. Y entonces te hacen consciente también de tu proceso de adquisición, digamos, de tu saber o de tu bagaje literario, ¿no? Eso lo dan mucho los talleres. Además, obviamente, de esta parte de convivencia, digamos, de bohemia, de experiencias juntas que también son muy necesarias, ¿no? O sea, parte de vivir la literatura también es vivir con la gente que hace literatura, ¿no? Tener esas experiencias en común, hacer juntos de repente algunas cosas en lo posible. Sé que en este momento es muy complicado por las condiciones sanitarias, ¿no? Pero sí tener ese momento de poder
sentarte a hablar con alguien el mismo lenguaje que tú estás buscando, ¿no? Sentarte a hablar de literatura, sentarte a hablar de los libros que has leído, sentarte a compartir textos y experiencias, ¿no? Entonces yo creo que todas esas cosas son ventajas importantes y lindas de los talleres literarios, ¿no? Y sobre todo creo que una de las más importantes es que te hacen consciente de, para mí es algo que repito mucho cuando me lo preguntan, que la escritura es un ejercicio personal de resistencia, ¿no? No siempre el más talentoso, no siempre el más virtuoso es el que acaba publicando su libro, el que acaba ganando un premio. Es el que estuvo ahí, ¿no? El que se quedó con la escritura, cuando la escritura se fue y regresó, ese que se quedó buscando las palabras, posiblemente es el que va a publicar el libro y va a encontrar la historia que tiene que contar, ¿no? Muchas gracias, Adán. Creo que acabas de decir palabras clave, ¿no? Porque yo como escritora, de hecho, decir soy escritora me costó trabajo, incluso ya con un libro publicado, me costó mucho trabajo asumir que yo era escritora, que a eso me quería dedicar y como tú dices, es una cuestión de resistencia, de decir, sí, es que yo soy esto, ¿qué otra cosa más puedo ser? Yo soy escritora, ¿no? Y entonces lo asumes y trabajas duro todos los días porque como les comento aquí, desde mi punto de vista no existe la inspiración. Y si existe, como decía Da Vinci, creo que decía Da Vinci, que te agarre trabajando, ¿no? Entonces, pues hay que trabajar duro para poder lograr todo lo que, por ejemplo, Adán ha logrado. Y algo que también quisiera destacar es la humildad para la cuestión de las ventajas del taller, es como que se te va dando, se te va moldeando también esa humildad de recibir los comentarios de los compañeros, porque como somos varios, encontramos como diferentes tipos de lectores. Y cuando ya llevamos un buen tiempo en un taller, nos damos cuenta de que Robbie, por ejemplo, siempre me hace observaciones de este tipo. Y la señora Lupita siempre encuentra los detalles más finos. Y así, entonces vamos como prototipos, ¿no? De diferentes tipos de lectores, me gustó mucho. Bueno, Adán, entonces creo que ahora, última pregunta que hago yo para que vayan preparando también ahí sus comentarios los demás y no acapararte yo nada más. Pues quisiera saber entonces, eh, pues no sé, de tus primeras influencias o qué tipo de escritores influyeron en este libro, por ejemplo, y no nada más que escritores, porque yo veo que tienes mucha influencia también de la música. Y creo que aquí también estaba Eduardo que quería preguntarte algo al respecto, pero el mismo desde el título, pues nosotros vemos que hay una influencia musical muy grande en este libro. Sí, pues mira, obviamente ha habido muchos escritores que han sido importantes para mí. Yo me acuerdo mucho, sobre todo del principio, cuando te digo que estaba yo buscando esta voz, sentía que aunque había leído cosas, no había leído cosas que yo debía leer para ser escritor. O sea, había leído como un lector muy gozoso, pero también cosas que te enseñan, digamos, técnicamente, maneras mejores para contar las historias, ¿no? Entonces yo me acuerdo mucho en una época, yo soy muy admirador de la literatura argentina, ¿no? Me parece muy importante toda esta serie de escritores entre Argentina y Uruguay que escribieron, sobre todo, digamos, a principios y a mediados del siglo XX, ¿no? Su manera de búsqueda. Entonces, sí recuerdo mucho leer con mucho detalle a Onetti, por ejemplo, leer con mucho detalle a Cortázar, leer a Borges, ya más adelante leer a Piglia, por ejemplo, y a partir también de ellos y de otros autores como Antonio Tabucchi, un italiano que a mí me gusta mucho, ir como configurando, digamos, una manera de contar lo que yo quería contar, ¿no? Ir encontrando como entre sus posibilidades, lo que ellos habían explorado, había cosas que a mí me podían servir para contar lo que a mí me importaba. Y al lado de estos autores son muchos autores los que son importantes para mí, pero ahorita mencioné algunos cuantos, no sé, Haroldo Conti, Jack Kerouac, por ejemplo, de los norteamericanos, John Steinbeck. También yo me di cuenta de que era una persona que, digamos, a la hora de crear su atmósfera, de encontrar el modo, las condiciones, digamos, materiales para escribir, la música era importante para mí. Yo no me he dado cuenta al principio, pero en mi casa o en las casas de todos, supongo que de repente hay mucho ruido familiar, ¿no? Entonces, una manera de poder abstraerme de eso era que yo ponía música, ¿no? Y me di cuenta de que esa música no solo me servía, digamos, como un bloqueo sonoro, ¿no? Sino también al contrario me estaba ayudando a darme cuenta de cierto ritmo en la prosa, ¿no? Me hizo muy consciente de eso y entonces ya más adelante con el tiempo me di cuenta de que también yo cuando estaba escribiendo buscaba esa sonoridad, ¿no? Y esa sonoridad estaba dada por la música que estaba escuchando. Fue como una conexión muy bonita que se fue volviendo cada vez más profunda y entre otras cosas me llevó también a escribir este libro, por ejemplo, que tienes tú en tus manos, Blues Vagabundo, que está centrado o está, digamos, inspirado, motivado, asusado por el blues, ¿no? Esta música
de principios del siglo XX en el sur de Estados Unidos, sobre todo hecha por gente negra, gente de las plantaciones, gente digamos, raíces agrícolas. Y toda esta narrativa me pareció tan interesante que me di cuenta de que también esa riqueza condensada en la música me ayudaba a mí mucho como narrador también para encontrar las historias y narrarlas como yo las quería narrar, ¿no? Las canciones, por ejemplo, son, digamos, un modo expresivo, un modo narrativo que en su síntesis y en su elección muy precisa de imágenes, creo que representan una manera muy efectiva de enseñarnos esta condensación y esta potencia que deben tener los buenos cuentos, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de música, como el blues, muchos de los, digamos, de los cuentos ahí están motivados y tienen de alguna forma, aunque hay muchas biografías apócrifas, reconocen canciones puntuales que andan por ahí, ¿no? Y que son, digamos, como guías, ¿no? En la noche de esta navegación blusera. Y también otros, ¿no? Johnny Cash es un tipo al que yo admiro mucho. Ahora en esta novela que ganó el premio Almar Mendoza, yo le dedico una parte de la novela a hablar un poco de Johnny Cash. Y todos estos, que para mí son, digamos, grandes narradores orales a partir de la música, también influyeron, ¿no? Entonces, creo que ha sido un trabajo muy bonito conjunto de ir creciendo al lado de la escritura, también aprendiendo todo eso que nos enseña la música, ¿no? Y sobre todo yo creo que esta parte muy ligada conmigo a la poesía, que fue por lo que yo entré a las letras, es que también la poesía de alguna forma es música, ¿no? Entonces, la buena narrativa también debe de leerse con ese punch. Hay música obviamente estridente, hay música más suave, hay música, digamos, de tonos más oscuros, pero lo que importa es que cuando uno escribe encuentre su propia música, ¿no? Creo que es algo que podría decir con esa relación. Muy bien, Adán, muchísimas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Yo. Hugo, adelante. Y Hoy, después... y, hola, don Adán, buenas noches. Antes que nada quisiera felicitarlo a usted, Mariel, por su tío, porque fundó el museo que está aquí en el pueblo, donde yo fui presidente del patronato casi 7 años, lo fundó con la Universidad Veracruzana. Entonces, pues yo estuve muy ligado al Instituto de Antropología e Historia. Pero lo que yo quiero preguntarle a usted, y fíjese que yo leí el libro ese de los tiburones, pero no aparece el poeta ahí, o sea, me refiero que siendo usted poeta, no encuentro metáforas, no encuentro nada. Lo que sí me sorprendió de manera, y lo estoy buscando, son los adjetivos. Usted logra despojarse de esos adjetivos y hace una prosa limpia, sin adjetivos. La verdad sí me impresionó. Bueno, porque yo soy periodista, ¿no? Entonces es muy difícil para nosotros despojarnos de alguna cuestión y dar tanta información, porque eso nos dedicamos, ¿no? Pero la pregunta en realidad es, bueno, ¿cómo logró eso? Porque la verdad a mí sí me dejó sacarse un poco al poeta y entrarle de lleno a la cuestión del narrador, ¿no? Sin esos, pues hasta punto, se hace hasta cursi en ocasiones. Perdón, no lo quiero ofender, ¿eh? Pero ocasionalmente pasa eso, ¿no? Pero ¿cómo lo logra usted? La verdad que sí me sorprendió, ¿no? Sí, bueno, un saludo, Hugo, muchas gracias. La pregunta es muy interesante porque justamente creo que habla de la evolución que cada uno tiene como escritor, ¿no? Digo, yo decía al principio que yo entré a esta parte de creación de la literatura, pues por el interés en la poesía, ¿no? Y yo trataba de buscarme o de asumirme poeta, pero en ese camino también de reconocerme como narrador, como cuentista o como novelista, ahora fui también transformando mi lenguaje, ¿no? Y creo que es algo que nos toca a todos ir haciendo conforme vamos allá en nuestro camino, ¿no? Para narrar. Yo cuando empecé, digamos, escribiendo, algunos de los primeros cuentos, digamos que son un poco más atmosféricos, un poco más cargados de imágenes. Muchos de esos cuentos iniciales también partieron de imágenes y son cuentos que también de todas formas me siguen gustando mucho, me siguen atrapando mucho porque son muy evocadores desde ese lugar, ¿no? Digamos, todo eso que a veces las palabras o la verbalización puede llegar a cristalizar o a precisar, en la imagen está totalmente disipado y entonces crea también otra manera de leer algo, ¿no? Crea una manera mucho más atmosférica y mucho más abarcadora. Entonces, eso estaba en la primera parte de mis cuentos, los primeros libros que escribí un poco más presente, y los libros más recientes, parte de este proceso, han trabajado, digamos, un poco en el despojamiento, ¿no? En una especie de empobrecimiento hasta cierto punto, pero más bien buscando dejar un lenguaje, digamos, mucho más en los huesos, mucho más muscular, mucho más tenso, y parte, por ejemplo, de eso es ese cuento Tiburones, ¿no? Que ha sido uno de los cuentos más recientes que yo he escrito y que de hecho tuvo un proceso de escritura muy largo porque la versión inicial de ese cuento debe tener entre 9 y 10 años que yo lo escribí. Y después justamente yo fui encontrando, a partir de ese trabajo de, digamos, de lectura, de taller personal, de taller con otros amigos, de tener una serie de lectores, amigos también que son fieles a uno y que intercambiamos los textos, dónde estaba el punto real donde yo quería, digamos, apuntar al lector con ese cuento, ¿no? Y por ejemplo, yo solo para decir un poco del proceso de escritura de ese texto, yo tenía muy clara la imagen inicial
y era la imagen de estos tiburones en medio de este mar, digamos, de sangre, nadando en esta playa que está basada en un pueblo de Veracruz, donde mi familia tenía una casa, se llama Tecolutla, y entonces yo hablaba de lo que había representado ver esos tiburones rondando cerca de esa sangre, ¿no? Me pareció una imagen muy poderosa, pero cuando yo fui analizando el cuento, releyéndolo para mí, tratando de mejorarlo, de encontrar dónde estaba el punto preciso para hacerlo crecer al máximo, me di cuenta de que quien tenía que arrancar en esa imagen era un hombre amarrado de manos mirando hacia ese mar. Y a partir de eso, de esa primera imagen de ese hombre amarrado, entonces la historia adquiría el sentido completo que yo quería, ¿no? Entonces, a pesar de que estaba, digamos, esta poesía violenta, brutal de estos tiburones, yo tenía que encontrar una situación narrativa precisa para que esa imagen detonara profundamente, ¿no? Y se pudiera quedar en el lector más allá solo de una imagen poética. Y creo que eso es parte del paso que yo mencionaba de volvernos narradores, digamos, un poco más precisos, un poco más contundentes, ¿no? Tenemos estos grandes chispazos, tenemos esta imagen que nos obsesiona, que nos atrapa, que nos sorprende, y entonces ese tránsito de convertir esa imagen en una historia coherente, precisa, contundente, con el lenguaje necesario, creo que es lo que nos va transformando en mejores narradores, ¿no? Espero que eso haya tenido o haya podido contestar de alguna forma su pregunta. Ha sido ese paso del poeta inicial a este escritor, narrador mucho más maduro, espero. Gracias, Hernán. Me queda bastante claro. Tenemos mucho que aprender, ¿eh? No, Muchas gracias, Hugo. A mi Alba también me dice que tiene una pregunta. Y después Robbie. Bueno, hola, buenas tardes. Hola, Mucho buenas gusto. tardes. También leí Tiburones y también me dejó bastante, bueno, muy perturbada, sí. Sí, debo decir de entrada que es un cuento que me ha gustado muchísimo y vaya que hemos leído bastantes cuentos en este taller previamente, y este en particular volvería a leerlo, de hecho. Así de bueno me pareció. Bueno. Y la pregunta era, pues, ¿cómo lograste esa atmósfera? Porque partiste de algo muy inocente para mí, como es un pescador, un lanchero. Y bueno, yo vivo en Mazatlán, entonces conozco a muchos pescadores, muchos lancheros, y cuando empezó la historia, pues yo le confié, o sea, yo confié a él, yo confié en el pescador también, ¿no? Entonces, poco a poco la cosa se fue oscureciendo tan horrible que da mucho miedo. O sea, a mí me dio mucho miedo y sí sentí la violencia de otra manera, que no fueran disparos, cuchillazos, golpes. O sea, es un terror muy, muy fino, muy sutil, siento yo. Entonces, ¿cómo lograste eso? Bueno, primero, muchas gracias por la lectura tan atenta, tan amable al cuento. Y sí, justamente cuando yo escribí ese texto, inicialmente yo tenía la experiencia de que, digamos, esto es a modo de anécdota de vida. Yo he ido a hacer un trabajo de universidad a este pueblo que les decía, a Tecolutla, Veracruz, para levantar una encuesta lingüística como parte de, pues, de una materia de la universidad, ¿no? Tenemos que escuchar la manera como hablaba la gente y registrar, digamos, fonética y fonológicamente su pronunciación, ¿no? Entonces era un trabajo de verdad muy sencillo, muy académico, muy de universitarios, ¿no? Y lo que pasó es que yo fui, digamos, a un lugar con un antiguo pescador y lanchero que conocía, amigo de la familia, que en ese entonces nos ayudaba también como pues a cuidar, echarle un ojo a la casa que teníamos allá. Y entonces empezó como una plática muy común, muy normal. Básicamente yo tenía que hacerlo hablar para yo registrar. Y poco a poco él empezó a arrojar, digamos, algunos detalles sobre la manera como estaban sucediendo cosas en el pueblo que me llamaron la atención. Entonces, digamos que el momento inicial fue ese, ¿no? Eso es, digamos, la parte real del texto, ¿no? La parte basada en algo que viví. Y después, cuando yo escribí una primera versión, yo me daba cuenta de que yo estaba hablando, digamos, de un poco de esta violencia sugerida que él hablaba de el proceso, digamos, por un lado de pues, de empobrecimiento del pueblo, también de la gran migración que había habido en el pueblo por esta falta de oportunidades, pero también estaba mencionando muy someramente la violencia que estaba ejerciéndose desde afuera sobre el pueblo. En ese momento, eso habrá pasado hace unos 13 años, 12 años, o quizás hasta un poquito más, digamos, el discurso de la violencia ligada con los grupos delictivos en algunas zonas pues, de Veracruz y del país, por ejemplo, no era tan fuerte y tan conocido como ahora, ¿no? Entonces la gente lo nombraba de una manera distinta,
todavía no había, digamos, esta sofisticación del lenguaje y también esta brutalidad en el lenguaje para decirlo, ¿no? Entonces yo escribí eso y yo me quedaba siempre con esta duda de si estaba realmente logrando abordar esa violencia sugerida de este hombre en lo que estaba escribiendo. Entonces yo pasé por varios procesos de escritura o de reescritura de este cuento y al final me di cuenta de que este hombre, lo que le estaba ocurriendo a mi personaje es que él ya había vivido esa violencia, había vivido una violencia tremenda contra él, contra su comunidad, contra su gente, y lo que estaba tratando era de defenderse como pudiera, con las armas que tuviera, ¿no? Es decir, su noción de justicia estaba ligada a que él había sufrido primero esta violencia y él estaba tratando de restablecer ese orden perdido, ¿no? Entonces, cuando yo lo vi así, cuando yo comprendía al personaje de ese modo, pude escribirlo mejor, ¿no? Lo conocí mejor, me di cuenta de que no tenía ni que enternecerlo, ni tampoco tenía que defenderlo, solamente tenía que dejarlo ser, ¿no? Entonces, este pescador, digamos, trabajador en una rutina cotidiana de andar pescando y haciendo cosas en los esteros, se convertía en una especie, pues, digamos, de guerrero o de vengador de su propio pueblo, ¿no? Y sin querer, o en este caso por la ficción, se encuentra con este estudiante que le parece sospechoso y él trata de hacer justicia, ¿no? Estos hombres tratan de hacer justicia a su modo y este chico también sin querer se encuentra atrapado en un momento y una situación incorrecta, como pasa en muchas ocasiones con mucha violencia que conocemos, ¿no? Se da una serie de situaciones y entonces algo explota. Y lo que explotó fue eso, ¿no? Y por eso para mí, cuando yo pude conocer bien a los dos personajes, pues fue mucho más fácil narrar esa violencia como tenía que narrarla, ¿no? También, obviamente, ya con el paso de los años, con el conocimiento, obviamente, desde el periodismo, desde las anécdotas de amigos, de gente que ha estado sumida en este tipo de violencia, yo tenía un contexto mucho más rico para transformar ese pueblo que yo he conocido, que yo he visto y que también desgraciadamente he sabido de cosas terribles que han sucedido ahí, verlo ya como algo que estaba metido en nosotros. Entonces, me interesaba ya esa violencia, el lector de alguna forma ya la podía percibir, ya la podía intuir. Entonces, yo no tenía que crear, digamos, un motor de rafagazos, metralletas, no, simplemente tenía que recordarle a la gente en lo profundo ese miedo latente, ¿no? Yo trabajé mucho en ese miedo latente, en esa sospecha del otro que tenemos, ¿no? Esa paranoia, digamos, colectiva que se vive en este tipo de regiones. Y a partir de ese trabajo, entonces, pude despojar al texto, digamos, de todos los efectos, de todas las pirotecnias, y quedarme con esa base, digamos, pues, sin querer, del terror que sentimos por el otro, ¿no? Por el extraño. Y creo que gracias a eso, pues, el cuento pudo adquirir otra dimensión y afortunadamente, pues, también así le pareció a otra gente y, bueno, fue el cuento que ganó el premio Beatriz Espejo el año pasado. Gracias, Adán. Wow. Gracias. Un saludo, gracias. Gracias a mi Alba. Roby también tiene una pregunta. Adelante, Roby. Hola, muchas gracias por estar aquí, Adán. Hoy me llegó tu libro, me llegó hace como 1 hora y media, yo creo. Entonces solamente leí el primer cuento. Me gustó mucho. Más allá de nomás echar porras, digo, me gustó mucho la parte donde hablas del blues y me intrigó que cuando a veces nos gusta la música o estamos medio metidos en la música, escribimos acerca de la música, los textos llegan a tener una cadencia involuntaria y tú logras por el expertise, yo creo, que tu cadencia sea como es el jazz, que no lleva una métrica cerrada, sino que es libre y que no, eso ayuda. Algo que nos pasa a muchos, que es querer rimar todo involuntariamente o querer hacer estas métricas que uno descubre cuando se relee y dice, ¡ay, qué bonito suena! Suena bonito, pero no es lo que uno quiere que suene. Entonces, ¿cómo logras desprenderte de esta rítmica tan mexicana? Porque la traemos bien aferrada. ¿Por qué? Porque lo primero que aprendemos pues son los dichos populares, las calaveritas, las canciones populares, que todas son, no sé, especialmente en Veracruz o en la Huasteca, ¿no? Y también en Michoacán, estos sones rimados, y de ahí venimos. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo. Yo escribo y cuando termino de escribir, veo todas estas ripias y esta musicalidad involuntaria, que no. Entonces, leo este texto de A Cuatro Manos, que primero me imaginé que ibas a hablar de masajes, no sé por qué. Y ya que lo veo, dije, no va por otro rumbo. Está muy interesante. Creo que Mariana, tu personaje, se me queda así grabado de muchas maneras, porque creo que tenemos muchas Marianas, más allá de una pareja, tenemos muchas personas que despuntan y que dices, ay,
yo la conocí cuando hacía todo rimado y todo, y ahora es exitosa o exitoso, exitosa, y aquí estoy todavía viendo cómo todo el mundo despunta. Está muy padre. Muchas gracias por esto, por permitirnos leerte, y gracias por estar aquí. Pero cuéntanos, ¿cómo le haces para desprenderte de la musicalidad? Sí, mira, yo creo que obviamente existe una musicalidad ligada o una cadencia ligada a la prosa, a la manera como nosotros también, digamos, respiramos y escribimos, pensamos con cierta cadencia, ¿no? Cuando uno se va haciendo, digamos, consciente de eso, pues puede empezar también de alguna forma a manipular un poco y a adecuarse a esa propia manera que tenemos de mirar el mundo, ¿no? De pensarlo, de describirlo, de narrarlo, ¿no? Yo también, pues, he pasado por ese proceso de darme cuenta de que a veces cierta frase me gustaba mucho, pero aunque aparentemente sonaba muy bien, no era la frase precisa, incluso a veces ni siquiera se quedó esa frase en el cuento, tuvo que irse. Y eso sucede muchas veces, es parte, digamos, del aprendizaje, ¿no? No enamorarnos un poco de nuestro reflejo como narciso, ¿no? En este caso, en las palabras, ¿no? Tener esa posibilidad de no caernos y ahogarnos con nuestra propia fascinación por lo que escribimos, que tiene que ver con el trabajo de taller, y mirarnos desde esta distancia muy consciente, ¿no? Esto creo que es parte del proceso de escritura y del proceso de madurez de todos a la hora en que estamos tratando de volvernos mejores escritores, ¿no? Nos fascinamos a veces por ciertos textos nuestros, nos obsesionamos por ellos, buscamos que sean lo mejor posible y en ocasiones vamos a topar con pared con ellos. Y es algo que es doloroso también, obviamente, porque ha implicado un trabajo no solo intelectual, sino emocional, vincularlos con esos textos. Pero a veces conviene dejarlos descansar, conviene guardarlos, conviene hacerse un lado de ellos y ver si después, digamos, con el regreso, todo lo que estaba ahí puede revivir, ¿no? Ha habido varios cuentistas que han hablado de eso, ¿no? De esta especie de escritura en frío después de haber vivido esta escritura en caliente, que es algo importante como ejercicio, ¿no? Y respecto a la música, creo que también nos influye mucho que uno de nuestros grandes narradores, de nuestros canónicos, de nuestros grandes plumas es Juan Rulfo, y la cadencia de Rulfo permea en prácticamente toda la literatura nacional, ¿no? Y nos hace creer que él es el lenguaje de lo mexicano, ¿no? Y obviamente uno tiene que leer a Rulfo, tiene que pasar por él, tiene que aprender de él, pero tiene que recordar que uno no es Juan Rulfo, ¿no? Que aunque su música es seductora, y eso no le pasa solo a Rulfo, sino a todos estos grandes escritores que de alguna forma han sentado precedentes, nos seducen a su propia música, ¿no? Y hay que aprender también de repente, pues como hizo Odiseo, ¿no? La escuchamos, pero nos amarramos al mástil y seguimos adelante, ¿no? Entonces, eso nos puede pasar con Borges, con Cortázar, con Rulfo, todos estos escritores importantes. Y es preciso tener eso, ¿no? O sea, ver esa música, saber que nos seduce, saber que tenemos esta proclividad por ella, pero si al final la historia está pidiendo una música diferente, si está pidiendo, yo decía hace un rato, esta música más estridente, este ritmo más puntuado, más cortado, estas frases a lo mejor mucho más precisas, de cantarnos por ellas, ¿no? Elegir ese tipo de narrativa. Y cuando sea conveniente también recordar que al final la música también intuye o influye en cierto trance de lectura, ¿no? Y hay momentos de nuestra escritura a lo mejor en que precisamos regresar a esa música, ¿no? También no desdeñarla completamente. Cuando encontramos el momento en que podemos aprovechar esa música narrativamente, pues la usamos, ¿no? La usamos para una descripción, para una situación, para algún personaje, para una manera de hablar, ¿no? Porque esa es la naturalidad, digamos, al final que estamos buscando. En ese momento la música se encuentra con el personaje y es maravilloso. Entonces creo que ahora sí que es un ejercicio un poco de termómetro musical, ¿no? Si tú sientes que estás balseando cuando tendrás que estar bluseando, bueno, pues entonces ponte a blusear, ¿no? Si llegas a tu lugar, a tu fiesta, es tu escritura y en ese momento los personajes están bailando con otro son o están sentados, pues entonces ponte en sintonía con ellos, ¿no? Yo creo que sería básicamente lo que podría decir. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Robbie. Gracias, Adán. Urey también quería comentar algo y después sigue Jacobo. Ese soy yo. A ver, no se me escucha. Sí, muy bien. A Muy Sí, bien. ver. sí. Ok, es que no veo como que se ilumine amarillo mi cuadrito. Una cuestión un poquito más, vamos a decirlo, mundana, monótona y demás. Título del libro. ¿Lo pusiste tú el título? ¿Qué tanto influyen los editores en el título? Porque he escuchado algunos escritores que dicen, no, ni te cases con el título, que te valga madre, eso lo va a ver el editor. Y no entiendo hasta qué punto es cierto esto o hasta qué punto puedes tú opinar, digo, entre eso y el contenido total. Digo, porque yo sé que el título es de lo más importante para la cuestión mercadológica.
El título está muy chingón, me gustó el título, pero vamos, quería saber como qué tan cierto o de qué manera funciona esta cuestión en la industria de los libros, ¿no? Claro. Mira, yo he tenido ahora sí que la fortuna de que la mayor parte, prácticamente todos mis libros, excepto uno, se quedaron con el título que yo le había propuesto al editor, y eso también mucho por cuestiones de que ganadores de concursos o de premios literarios de alguna forma respetan, porque digamos que hay un afán un poco más literario, ¿no? En este sentido. O sea, hay como un respeto a esta figura del autor premiado, y entonces en general se respetan los títulos tal y como están. Pero obviamente pasando de ese circuito, digamos, cultural, premiado, literario, al circuito comercial, sí hay cambios, obviamente. Eso me pasó también con uno de los libros, Tiempos de Furia. Yo había elegido un título muy parecido, pero no exactamente igual. Tuve una buena plática con la que en ese entonces era mi editora, y llegamos al acuerdo de que lo que ella me sugería tenía sentido, ¿no? Por algo ya no es Entonces, la editora. ahí ella, bueno, ella sigue siendo editora, pero ya no de ese sello específicamente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí ayudó mucho que había una buena relación. Pero sí sucede muchas veces que esta relación a veces no es tan cordial, tan chida, tan buena como uno puede esperar. O sea, a veces también, sobre todo en la parte de libros comerciales, de grandes sellos, los editores están presionados mucho más por aspectos de ventas, ¿no? E incluso la propia serialización de los libros y la propia búsqueda editorial de estos grandes consorcios no es propiamente o no está basada exclusivamente en criterios literarios, ¿no? Entonces, obviamente eso hace que los libros, digamos, tengan que pasar por un proceso de aprobación de ventas, de mercado, de estudios, y entonces digamos que tienen que responder a esos criterios primero, ¿no? E incluso un libro, aunque tenga muy buena calidad literaria, yo lo sé también por experiencia propia y por experiencia de otras personas, si no, digamos, si no llena o si no colma esas expectativas de ventas, entonces, aunque sea muy bueno y aunque tenga el criterio a favor de la parte editorial de la editorial, puede ser rechazado, rebotado, perdido, sumergido en el olvido por la parte de ventas, ¿no? Entonces, es un fenómeno que está ahí, es un fenómeno que pasa con las grandes editoriales. De ahí también yo creo que la emergencia tan importante de las editoriales independientes, ¿no? En el país, no solo aquí, en Latinoamérica, que han tratado de cerrar esa gran brecha que se fue abriendo entre toda esta literatura muy comercial y la literatura que buscaba seguir siendo literatura, pero también obviamente buscaba un sustento económico que favoreciera tanto a los editores como a los autores, ¿no? Entonces ahí está como sembrado ese camino también de estas pequeñas editoriales independientes. Algunas han crecido mucho, otras se mantienen con cierto nivel, pero también ha ayudado a que estos textos que a lo mejor no encontraban su camino, aunque tuvieran todos los méritos literarios en una editorial grande, pudieran encontrar su camino a partir de esos lugares. Y creo que también ahí, bueno, Mariel lo debe saber, es una lucha constante por ese lado para ese paso de volverte de escritor ahora a ser autor, ¿no? Eso también ya es, digamos, un paso distinto, una lógica distinta. Y en este momento uno también tiene que ir y de alguna forma tener el temple y también la capacidad un poco a veces de negociación para decir, bueno, a mí me interesa que a mi libro le pase esto, que llegue a este tipo de personas, por eso elijo a esta editorial, ¿no? O busco que esa editorial me elija a mí, ¿no? Como quiera que sea, digamos. Lo que importa es que el libro responde ya a esta necesidad también de ciertos lectores, y hay ciertos sellos, ciertas editoriales que lo colman y están dispuestos a respetarlo. Pero en general, pues sí hay una lucha a veces muy grande, sobre todo digo más para pues las plumas que están comenzando, ¿no? Ya en el texto, en el caso de autores muy consagrados que están en sellos grandes, pues tienen también, digamos, ciertos privilegios y a veces tienen más posibilidades, muchas más posibilidades de elegir completamente lo que pasa con sus textos. Muy bien, Adán, muchas gracias. Jacobo y después Hernán tienen una pregunta, y después de Hernán, Delia. Ok, Adelante. la verdad, gracias, María. La verdad es que yo tengo dos preguntas. Sí, La primera tiene que ver con la guitarra que está ahí atrás. No sé si nos puedes platicar un poco, si tocas, un poco en la anécdota de conocer más allá de lo que escribes y de la teoría literaria a la Dan real, ¿no? Al ser humano. Esa es la primera. Y la segunda, me ha encantado las definiciones que das acerca de la literatura y del quehacer literario, el quehacer del escritor, porque lo haces de una manera llena de imágenes, de una manera poética, muy bonita. Y te haré la pregunta de cajón que siempre hago.
en este lenguaje que tú utilizas, tan rico en imágenes, ¿qué es para ti dentro de este universo narrativo de la novela, de la minificción, hasta llegar a los fractales, ¿no? Estas cosas extrañas que se manejan ahora. Para ti, ¿qué es el cuento? Claro. Bueno, gracias, dos preguntas muy lindas, la verdad muy interesantes, que me importan totalmente. La guitarra de aquí atrás sí tiene historia, sí la toco, la empecé a tocar hace muy poquito tiempo, relativamente. Justo una de las razones por las que empecé a tocar y a explorarla fue por el blues, ¿no? Cuando yo escribí el blues, y eso es a modo también de anécdota personal, yo estaba pasando por un periodo, digamos, de ajustes personales, sentimentales, emocionales muy fuertes, ¿no? Entonces, el blues de alguna forma llegó a acompañar con su música ese periodo, digamos, de muchas luchas interiores, ¿no? Entre ellas estaba obviamente la lucha sobre, pues, qué iba a pasar con la escritura, qué iba a pasar con la literatura también para mí. Yo había publicado algunos libros, digamos, en un primer momento, y estaba como peleándome con las palabras, ¿no? Estaba en un momento como de transición también y de muchas dudas, y eso me tenía bastante inquieto, ¿no? Bastante preocupado, porque como escritores, creo que un rasgo que a la mayoría nos caracteriza es esta tremenda obsesión por lo que estamos escribiendo, ¿no? O por no poder escribirlo, ¿no? Si estamos escribiéndolo, estamos obsesionados con ello, y si no podemos escribirlo, también, ¿no? Entonces yo estaba pasando por eso, y de alguna forma el blues y su música me fue dando como pautas, ¿no? Me fue sanando, digamos, interiormente, ayudándome expresivamente. Y entonces también pasó otra cosa que yo hace poco tiempo me casé y yo quería darle a mi esposa en ese momento, digamos, como un regalo, la posibilidad de tocar la guitarra, ¿no? Yo había estudiado música de más pequeño, había estudiado algo de piano, tenía nociones de teoría musical, pero siempre me había gustado la guitarra, solo que yo le tenía una especie como de entre respeto y pavor, ¿no? Y el hecho de motivarme a partir de eso, de querer tocar primero una pieza muy simple para ella el día que nos casábamos, fue como un aliciente para también, digamos, egoístamente yo redescubrir eso que había querido hacer desde hace mucho tiempo. Entonces, fui uniendo las dos cosas, yo fui practicando para esa fecha, pero también fui añadiendo lo que yo iba descubriendo, digamos, como guitarrista, un poco también a los libros o a las cosas que estaba escribiendo, ¿no? Entonces ha sido un proceso muy lindo porque se han ido de la mano dándose, digamos, mis progresos por el lado de la guitarra, como también, pues, digamos, mis progresos como escritor, ¿no? Entonces, sí, la guitarra ahí es azul, porque yo quería una guitarra azul, como es el blues. Sí la toco así, procuro tocarla en ciertos momentos, ciertos días a la semana, y me la paso muy bien, ¿no? Y la otra pregunta, bueno, obviamente es una pregunta más compleja sobre el cuento, pero a mí siempre me gusta pensar en el cuento como este momento en que dos órdenes de sentido, dos direcciones de vida, dos momentos culminantes se encuentran en una página, ¿no? Y entonces a partir de ese encuentro, de ese choque, vamos a engendrar una tensión, ¿no? Una tensión y un momento de decisión para un personaje, ¿no? El cuento va a ser ese momento en que el personaje tiene una revelación. Ese proceso para esa revelación que ocurre en muy poquitas páginas y transforma de alguna forma la vida de un personaje, ¿no? Y obviamente, pues, uno espera que también transforme la vida del lector que lo está leyendo, ¿no? Pero para mí tiene esos elementos el cuento, ¿no? Es este choque, decía yo, de lógicas, de sentidos, de direcciones de vida que se encuentran en una página, ¿no? Creo que si tratara de usar las palabras más precisas, tendrían que ver con eso. Y además, obviamente, esta noción sí para mí de revelación es fundamental en los cuentos. Sé que hay teorías distintas sobre el cuento, maneras distintas de concebirlo, pero a mí sí me gusta pensar que, que el lector no es posible que salga indemne, no es posible que salga indiferente, sin algún tipo de daño, sin algún tipo de golpe, sin algún tipo de herida, después de entrar en un buen cuento, ¿no? Creo que eso es algo que yo le pediría a todos los cuentos, a los cuentos que me importan, es algo que de alguna forma he encontrado en ellos y también una manera de descubrir mi condición humana, mi condición más personal, ¿no? Más interior, a partir de leerlos, ¿no? Encontrando ese reflejo en los cuentos, creo que también me doy cuenta de que esos cuentos son importantes para mí y entonces pueden ser importantes para otras personas. Espero que te haya respondido bien. Muchas gracias, Jacobo, también por tu participación. Hernán es maestro también de laboratorio para narradores y tiene aquí una pregunta. Saludos. ¿Qué tal, Adán? Pues primero, gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un gusto tenerte aquí con nosotros.
Y bueno, mi pregunta va encaminada a algo que platicábamos en la clase del taller para principiantes el martes pasado, que era respecto a la investigación, ¿no?, que tiene que hacer el escritor también cuando está escribiendo, porque escribir no es solo escribir, sino es también investigar sobre lo que está haciendo. De hecho, por ahí me acuerdo que había leído, creo que era un ensayo de Luis Felipe Lomelí, en donde decía que el escritor escribía de lo que sabía, o que lo que debería hacer el escritor era escribir de lo que sabía, y pues si no sabe, pues que investigue, ¿no? Entonces, algo de lo que hablábamos en la clase pasada era respecto a los límites, ¿no? O hasta dónde está dispuesto a llegar un escritor cuando está investigando sobre un tema. Me acuerdo que también que Martín Solares contaba cuando estaba escribiendo su novela Los Minutos Negros, que hasta se metió en broncas con la policía de Tamaulipas por las investigaciones que estaba haciendo. Entonces, pues mi pregunta va encaminada a eso. ¿Tú te pones límites o hasta dónde estás dispuesto a llegar a la hora de investigar para escribir algún cuento o alguna de tus novelas? Y si tienes Claro, alguna anécdota interesante. sí, bueno, pues tengo varias cosas, varias anécdotas por ahí. Digo, yo también soy una persona que, no porque yo fuera un aventurero de primer momento, o un tipo que vivía sin miedo al peligro, ni un ser temerario, nada. Más bien la literatura o los cuentos me han ido llevando también a de repente ponerme en situaciones que yo no esperaba, ¿no? Te contaba un poquito, o contaba hace un rato lo que pasó con Tiburones, como a partir de una cosa muy sencilla, como esta experiencia de hablar con este pescador, creció hasta convertirse en otra cosa. Pero también, bueno, yo muchos años trabajé como periodista ahí en Playboy, y parte, digamos, también era, pues, ejercitarme en la crónica, ¿no? Y parte, por ejemplo, una de las cosas que más recuerdo entre las diversas crónicas que tuve que hacer y diversas cosas que me pasaron, fue acudir a un, digamos, a un reclusorio, o más bien a un centro penitenciario dirigido específicamente para gente que tiene trastornos mentales, ¿no? Los famosos inimputables, ¿no? Entonces, cuando me tocó estar ahí, fue una de las grandes experiencias, la verdad, para mí, porque yo entré haciéndome pasar por un estudiante de Derecho, tenía a un amigo ahí, a un conocido, y literalmente pasé al reclusorio y me tocó entrar en una sala y me acuerdo muchísimo de, digamos, esta especie como de furia silenciosa de toda esta gente. Ahí, digamos, había desde en el pabellón esquizofrénicos, paranoicos, gente con diversos trastornos de personalidad, gente con autismo, digamos, todos estaban metidos en la misma bolsa. Y yo estaba metido en ese cuarto, rodeado por todos, esperando, digamos, a que me dejaran pasar a otra sala para hacer una entrevista. Y en ese momento me di cuenta de que estaba haciendo algo que yo nunca había esperado hacer, pero secretamente sabía que iba a hacer, ¿no? Tal vez siendo un poco raro, pero yo siempre tuve una obsesión, por ejemplo, con la locura, ¿no? Y con las historias de locura. Y cuando yo estaba ahí viviendo eso, en esa prisión específicamente, digamos, hecha para estas personas, me di cuenta de que había llegado a un punto al que yo tenía que llegar, ¿no? Y luego, y en un momento dije, bueno, creo que esto ya es demasiado, ¿no? Y lo que me pasó es que yo pensé que había llegado a mi límite, oí algunas historias tremendas porque me permitieron estar presente en las entrevistas que ellos tienen con algunos trabajadores sociales. Es una especie, digamos, como de cada día, cada cierto día de la semana, creo que son los miércoles en este caso ahí, llegan los casos de problemas que tiene la gente dentro del reclusorio, dentro de la prisión, y lo exponen, digamos, a modo como de juicios orales, ¿no? Para crear una especie como de jurisprudencia pequeña entre la gente que convive allá adentro, ¿no? Entonces, llegaba la gente a contar las peleas, a contar que alguien le había picado a otra persona, a contar que alguien se había peleado con tal. Y me acuerdo, por ejemplo, mucho de una persona que llegó y él tenía SIDA, me acuerdo, y lo que él contó es que él tenía que cortarse y lanzar su sangre alrededor para que la gente no lo molestara. Entonces, era una imagen brutal de lo que él estaba viviendo todos los días y mostró obviamente las cicatrices de eso. Y yo decía, todo esto que está pasando es tremendamente real, y a lo mejor si yo lo pusiera en una ficción, la gente no creería que es ficción, porque hay un desborde, digamos, de la realidad en ocasiones que nos hace eh, no comprenderla como ficción, ¿no? O sea, nos rebasa totalmente. Y eso creo que nos ha pasado, obviamente, con la violencia en nuestro país, ¿no? Es tan real que no creemos que eso pueda ser ficción, ¿no? Y bueno, me tal vez desviando un poquito del tema, pero el punto es que ese tipo de cosas sí me conformaron, o sí de alguna forma me influyeron como escritor para las cosas que yo iba a seguir contando más adelante, ¿no? El hecho de estar en ese lugar, el hecho de haber tenido la oportunidad, por ejemplo, de ir a leer cuentos a centros penitenciarios,
vivir de repente en ese momento, estar hacinado en un cuarto con 10 personas que habían sido en su momento secuestradores y que me dieran la mano y me dijeran, gracias por venir a leernos. Ese tipo de cosas, aunque a lo mejor todavía no estén, digamos, directamente en los libros que he escrito, sí me han hecho, creo, un escritor distinto del que yo creía que iba a ser, ¿no? Uno cuando empieza a escribir dice, pues quiero escribir a lo mejor las cosas que me importan, a lo mejor de repente pasarle un poquito de lista a gente que me cae, que me hizo cosas, contar un poco lo que me pasó con mis papás, cosas como esas. Pero cuando empiezan a pasar otras cosas como estas que a lo mejor les cuento, al menos así ha sido para mí, la experiencia narrativa sí se enriquece mucho y sí te desborda, ¿no? Y entonces ahora sí puedo decir que la manera como se me ha ido dando la vida, obviamente yo tengo límites para mí, pero a veces no me atrevo a enunciarlos porque no sé si la vida y la escritura me van a llevar a chocar con ellos, ¿no? Porque a veces eso es lo que nos pasa, ¿no? Es un camino inevitable, ¿no? Enunciamos una de estas cosas y de repente la vida nos pone ahí, ¿no? Digamos, una de las últimas cosas pues locas es que pues yo soy de la Ciudad de México y para nosotros, digamos que el lugar más terrible del país era Tamaulipas, ¿no? Era el lugar que tiene la fama más tremenda para la gente de la Ciudad de México, ¿no? Decir Tamaulipas es decir el infierno, básicamente. Y ahora estoy viviendo aquí, ¿no? Vivo aquí, estoy tratando de hacer un proyecto junto con mi esposa de una cafetería, estoy metido viviendo esta realidad también. Afortunadamente, pues con las condiciones de seguridad me parece todavía necesarias, con apoyo también de familiar, conociendo a una comunidad también que está ávida de conocer literatura, de leer, de tener otras posibilidades, ¿no? Incluso para entretenerse. Y digo, yo nunca pensé que iba a estar aquí, de verdad. Si me hubieran dicho, elige un lugar en el mapa, yo sé que no hubiera elegido Tamaulipas al principio, ¿no? Y de repente estoy aquí y digo, llegué aquí por una razón, a lo mejor a veces todavía no puedo discernir totalmente cuál es, tengo yo una en la cabeza, pero puede haber muchas más, y sé que esto va a generar también como escritor otra cosa, ¿no? Entonces creo que sí, por ahí alguien creo que lo ponía, el escritor sí es un metiche en muchas ocasiones, sí es un curioso, sí es alguien que se mete en problemas que no debería de meterse, y yo me acuerdo que, aunque siempre tengo un respeto muy grande, o procuro tener un respeto grande por la gente, sí sé que muchas veces he estado dispuesto a hacer cosas que no haría con tal de contar una buena historia, ¿no? Y no es un consejo moral, pero a veces eso es real y eso uno lo hace y pues ahí está, ¿no? Y si la historia es buena y si la historia es importante y lo amerita, pues uno a veces tiene que poner en la balanza cosas, ¿no? Obviamente sin dañar a las personas, sin dañar a alguien específicamente, pero sí sabiendo que en ocasiones la literatura te va a poner en situaciones muy incómodas y te va a mostrar cosas ocultas también muy incómodas y tienes que ser capaz de tener la valentía, el coraje y también el sentido ético necesario para decir esto lo hago o esto no lo hago, ¿no? Muy bien, Adán, muchas gracias. Delia, Delia levantó la mano, tenía una pregunta. Hola, ¿me escuchan? Muy bien, Delia. Hola. Hola, Adán. Mira, en primer lugar, mil gracias por la claridad, por la manera tan fácil que parece todo. Me encantó. O sea, digo, qué maravilla. No, Gracias. Mira, son tres cosas que yo quisiera que comentaras. Supe que tuviste también un premio de ensayo en Así donde, no sé exactamente, tengo entendido que escribiste algo sobre el dolor, sobre la enfermedad. ¿Estoy bien? Bueno, Así es. entonces quisiera que nos comentaras, son tres cosas, algo sobre eso. Te iba a preguntar sobre como periodista, ¿qué hiciste? Ya nos dices que estuviste haciendo crónica en el Playboy. ¿Tuviste alguna otra experiencia como periodista? Sí. ¿Es eso? Ajá, dime, sí. Y luego la última, en cuanto a tiburones, quiero decirte que con lo que me noqueaste, y sí, yo no salí bien de ahí. Nada, con lo que yo iba leyendo la historia y esa historia me resultó también muy cercana porque en alguna ocasión en Coyuca de Benítez tuvimos una experiencia así, estudiantes de sociología de la UNAM. Entonces yo iba leyendo la historia y bueno, pues de alguna manera, pues yo tranquila, ¿no? O sea, más o menos sabía, recordaba, yo como que estaba en control, ¿verdad? Pero el final cuando el hombre, cuando el chico se abandona a sí mismo, cuando ya se abandona, eso para mí fue demoledor. Eso fue más demoledor que toda la violencia anterior. Lo que más me demolió fue eso y de alguna manera me hizo un déjà vu con 1984, cuando ya se ponen, asumen
hacen suyo al Gran Hermano, ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. No sé, eso me hizo esa resonancia. Entonces, pues pedirte tus comentarios sobre estos 3 puntos que me inquietaron. Gracias. Claro, bueno, te agradezco, sí. Las 3 preguntas son muy interesantes y trataré de abordarlas, aunque sea brevemente, pero contestarlas todas bien. Sí escribí un ensayo que fue premiado el año pasado, ganó el Premio Bellas Artes, el ensayo José Revueltas. Es un ensayo sobre un poeta que se llama Héctor Riel Temperley, un poeta argentino, y eso también está motivado por una historia personal. Mi madre falleció de cáncer cuando yo tenía 25 años, y entonces toda la vivencia del cáncer, de alguna forma, en ese momento, justamente cuando yo estaba terminando la universidad, acompañándola, obviamente, como familiar en un proceso degenerativo tan difícil, sobre todo, pues, mirando, obviamente, a tu mamá, una persona a la que yo amaba profundamente, sí tocó profundamente en mí, ¿no? Sí ahondó. Y entonces yo me enteré de la historia de Biel. Biel es un poeta muy interesante, con una mística muy particular, un loco también total de la naturaleza, del ejercicio. Y él había sucedido que él había sido operado también por un cáncer, en este caso el de él era cerebral. Le habían tratado de extraer un tumor y a partir de esa experiencia quirúrgica él había tenido una serie de visiones y revelaciones y él creía que había ido al cielo y se había encontrado con su madre, básicamente, ¿no? Y había regresado, digamos, a la tierra con un sentido como de desconcierto absoluto, ¿no? Después de esa gran vivencia. Entonces, yo hallaba como muchos puntos de contacto con lo que le pasaba a Biel y yo me sentía muy cercano a él, digamos, por ese dolor compartido, ¿no? Y por ese dolor también de la experiencia física en el cuerpo propio y en el cuerpo también de gente amada, de ese dolor, ¿no? Entonces yo escribí un ensayo alrededor de eso y fue muy, digamos, catártico, ¿no? Yo me fui dando cuenta de que cuando estaba escribiendo de Biel también estaba escribiendo, pues de alguna forma, de mi madre, yo estaba escribiendo de mi dolor, ¿no? Toda esa amenaza que representa una enfermedad como esa, todo ese temor al mismo tiempo, toda la esperanza de una posibilidad mejor, ¿no? De una verdadera resurrección, ¿no? A partir de ese cuerpo herido, digamos, son conceptos que están en ese libro de ensayos y también habla mucho, digamos, de la poesía o del lenguaje, de la experiencia literaria, como una manera de trascender a veces esos límites del dolor y poder traerlos al mundo, ¿no? Porque a veces hay quien ha dicho que el dolor es intransmisible, ¿no? Con palabras. Y es cierto que mucho de ese dolor no se puede transmitir, pero sí es, la verdad, muy, muy bello, muy lindo, una magia literaria que de repente algunas palabras puedan conectar con eso y recordarnos lo que es la experiencia, digamos, universal del dolor, ¿no? Eso por ese lado fue lo del ensayo de Biel. Sobre la otra pregunta, bueno, sí tuve varias experiencias como periodista, hice varias crónicas, estuve en varios lugares, muchas eran ligadas con el estilo de vida, porque la revista tenía ese tipo de enfoque, cosas de turismo, cosas de vivencia en otros países, por ejemplo, cosas ligadas con experiencias, digamos, más o menos placenteras, ¿no? Pero también hubo algunas otras que fueron distintas, ¿no? Yo hablaba, por ejemplo, cuando yo podía elegir algunos de mis temas, pude hacer esta crónica específicamente sobre los reclusorios mentales y esta área de inimputables, ¿no? Estos juicios y esta experiencia de entrar en ellos, ¿no? Pude hacer también cosas ligadas con desastres naturales, escribir por ahí alguna crónica estando yo justamente muy cerca de Comala, en los límites entre Jalisco y Colima, sobre un deslave y una inundación muy fuerte que hubo. Entonces, yo estuve ahí, yo reporté sobre eso. También estuve haciendo algunas cosas sobre, digamos, naturaleza, medio ambiente, ¿no? Escribí algunas cosas. La Ciudad de México, por ejemplo, solo ya por mencionar una de ellas, fue pues una ciudad que nació del agua, que brotó del agua, ¿no? Está cruzada por ríos, entonces por ahí había un soñador, un idealista, arquitecto, que quería recuperar el trazado del cauce natural de los ríos y volverlos a abrir en la ciudad. Entonces, eso sonaba absolutamente a ficción, ¿no? Un tipo que de repente plantea otra vez en un mapa que toda la ciudad reabra sus ríos y entonces todo el mundo vuelve a usar los ríos para lo que eran, ¿no? Entonces se me hizo tan bonita la historia que yo escribí una crónica sobre eso. Entonces ha habido como detalles de ese estilo que me han llevado también, pues por el camino de la crónica, a encontrarme con la literatura, ¿no? Y eso fue también gracias a Playboy. Hice, por ejemplo, varias crónicas de box, porque me tocaba también cubrir eventos boxísticos. Y bueno, son algunas de las cosas que hice por ahí. También pudiendo viajar a algunos lugares por ahí, me tocó viajar a Colombia, me tocó hacer crónicas allá en Perú, en Machu Picchu, hacían unos recorridos ahí, ¿no? Nos llevaron 6 días caminando por la zona sagrada de Machu Picchu y toda esa zona del Valle Sagrado, y escribí una crónica de esa experiencia, ¿no? Que era un poco como ponerte otra vez en sintonía con el camino del Inca, ¿no?
Pero bueno, eso va por ahí. Y la última parte que me pensabas de la pregunta era lo que te había, digamos, dejado noqueada del cuento. Ajá, entonces, sí, para mí yo creo que ese momento en que el personaje se abandona, para mí también fue de los más dolorosos, de los más difíciles, porque también es lo que yo percibí en mucha gente cuando yo hablaba con personas queridas, pues allá en Veracruz o en otros puntos de repente de la República, ¿no? Esta percepción de que de repente estábamos solos, de que de repente nos habíamos quedado huérfanos, ¿no? Y lo único posible era, digamos, afrontar con cierta dignidad lo inevitable, ¿no? Y para este personaje, pues es de repente un encuentro con la muerte inesperada, ¿no? Y obviamente lo que nos iba a causar más, lo que iba a causar más conmoción en términos dramáticos es que la muerte de un joven siempre será un tema profundamente literario y humano, ¿no? ¿Por qué los jóvenes mueren? ¿Y por qué mueren por este tipo de cosas, ¿no? Creo que son deudas de justicia que nos arrasan a todos, que de alguna forma nos conmueven y nos seguirán conmoviendo mientras seamos humanos, ¿no? Porque creo que cualquier tipo de muerte no justificada debería ser una muerte que tenga justicia, ¿no? Gracias. Muy bien, muy interesante, Adán. Muchas gracias también, Delia, por su participación. Vamos a hacer una última pregunta que tiene Flor María, y para agradecerte ya y despedirte, que hemos abusado ya de tu tiempo que de manera tan generosa nos estás dando. Claro. Flor María. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. He disfrutado mucho todo lo que has dicho. Me gustaría nada más hacerte una pregunta. ¿Cómo transitas o cuáles son estos puentes por los que tú transitas entre la escritura de la poesía y el cuento? Si encuentras entre estos dos géneros constantes. Sí, yo creo que dos de los géneros más ligados, entremezclados, me parece, digamos, no tanto la noción de cuento, pero sí la noción, digamos, los cuentos o la poesía empezó siendo narrativa, ¿no? Entonces, la manera como recordábamos No sé si todos se están génesis de estos escuchando bien géneros, tiene como solo se me tanta está convivencia. cortando a mí. Sí, No creo se escucha. se te empezó a cortar desde el principio, Dan. Ok. A ver. ¿Me escuchan ahora bien? Sí, bien, bien. Ok. Rápidamente decía que la poesía y el cuento están muy ligados, sobre todo la poesía en el sentido de la poesía con la narración o con el relato. Nosotros como humanos, como seres humanos, empezamos a contar historias y usábamos la poesía, los moldes de la poesía, recursos de la poesía, como las rimas, por ejemplo, para contar historias y recordarlas para poder contárselas a los demás, ¿no? Entonces, creo que ese vínculo inicial sigue estando presente de alguna forma. Obviamente, la condensación de la poesía, la síntesis de la poesía, la elección de imágenes rotundas y profundas, también puede ser trasladado a la escritura de cuentos, ¿no? Y es fundamental en los cuentos para darles, digamos, una cadencia, un estilo, si nos gusta utilizarlos. Son recursos que el cuento puede tomar, digamos, que puede aprovechar y compartir de la poesía, ¿no? Y fundamentalmente también yo creo que está esta noción de que, no sé si les pasa también a ustedes, cuando leemos poesía, la poesía la leemos en dosis concentradas, ¿no? Y los cuentos creo que también sucede eso. Buscamos una historia completa, en una sentada, en un momento, y entonces los buenos poemas y los buenos cuentos tienen esa cualidad. Digamos, en un golpe de lectura nos sacuden, digamos, el mundo en el que vivimos, ¿no? Y eso en la novela, por su tratamiento, por sus dimensiones, es distinto, ¿no? Ese ritmo narrativo y ese ritmo de lectura son distintos. Pero creo que los cuentos y los poemas lo comparten junto con esta síntesis y esta contundencia que buscamos en ambos géneros. Muchas gracias. Gracias, Adán. Gracias también, Flor María. Me preguntan aquí que cuáles fueron los títulos de los ensayos que comentaste ahorita. Claro. Bueno, el ensayo que yo escribí se llama El cielo trepanado, lo tengo por aquí, lo voy a mostrar, aprovechando que andan por aquí. Espero que no dé mucho charolazo, a ver. Creo que da mucho charolazo, pero bueno. Ahí está El cielo trepanado sobre Hospital Británico de Héctor Biel Temperley. Está editado por El Tapiz del Unicornio, en coedición ahí también con el Imbal, ¿no? Esa es la serie de ensayos sobre Héctor Biel Temperley.
Obviamente, si en algún momento quieres que les dé más información bibliográfica, nos escribimos, les comparto toda la información necesaria. Muy bien, muchas gracias, Adán. En serio, te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación, que hayas aceptado platicar con nosotros y contarnos pues todas estas cuestiones tan interesantes que muchas veces nosotros vamos iniciando o todavía no iniciamos, como es el caso de algunos de los compañeros que nos acompañan en esta sesión, y no sabemos todavía bien todo el trabajo, toda la disciplina que hay detrás de la vida de un escritor, ¿no? Una cosa es sentarte en la presentación y recibir algunos aplausos, pero hay un trabajo impresionante de muchos años, de mucho tiempo, de verdad ser resistente a, pues, a muchísimas cosas, ¿no? Cuestiones económicas, cuestiones de investigación y en fin, ¿no? Muchísimas cosas a las que nos enfrentamos, y pues te agradezco de verdad que hayas estado con nosotros. Aquí tienes laboratorio para narradores, ya hiciste yo creo que grandes lectores que te van a seguir la pista y que van a buscar tus libros, van a buscarte cuando regresemos ya a una normalidad y podamos ir a las presentaciones y a las ferias y a todos los eventos. Y bueno, a mí en lo personal me encantaría volver a verte a ti y a tu esposa y saludarlos a Lorena y saludarlos a los dos. Pues muchísimas gracias, Adán. No, María, pues otra vez agradecimiento a todos ustedes. Obviamente siempre cuando nos encontramos el camino de la escritura, es un camino que nos va a poner a prueba, que nos va a sacar de nuestra zona de confort, que en ocasiones nos va a doler, pero también es un camino muy gozoso, es un camino que nos va a hacer encontrarnos, ¿no? Encontrar a los demás también a partir de la literatura, crear vínculos importantes, mostrar el mundo, ¿no? También desde este lugar a veces más humano, que no siempre es apacible, no siempre es luminoso, pero también es necesario, ¿no? Y en ocasiones, si podemos encontrar por medio de la escritura esta posibilidad de contar el mundo que llevamos dentro, como lo vemos de la mejor manera posible, bueno, eso es algo importante, ¿no? Eso es algo relevante. Por más que mucha gente crea que no lo es, en realidad lo es. Y lo vemos ahora, ¿no? En este contexto que vivimos cuando estamos otra vez de repente hacinados, ansiosos, encerrados, las historias nos sacan adelante, ¿no? Las historias nos dan sentido en el mundo, las historias nos permiten crear comunidad, y lo que hacen ustedes aprendiendo a escribir, aprendiendo a narrar, tú obviamente desde el lugar de guiar a estas personas, es encomiable, ¿no? Les mando un abrazo afectuoso desde acá, y me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Espero tener la oportunidad de encontrarte pronto, Mariel, también. Te mandamos muchos saludos desde acá. Saludos a Hernán y a todos allá que están escribiendo las mejores de las vibras, los mejores deseos. Cuídense mucho, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Saludos a Lore. Muchas gracias. Saludos, que estén muy bien. Muchas gracias. Cuídense mucho. Mil gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bye.